A continuación explicaremos cómo resolver ejercicios o problemas de normalidad y calcularemos la normalidad cuando tenemos una disolución de un soluto y una cantidad concreta de solución o disolución, y haremos otro ejercicio donde calcularemos la normalidad de una disolución con una concentración molar ya conocida. Entonces tenemos aquí arriba apuntada la fórmula de normalidad, que la normalidad es igual a los equivalentes de soluto que hay en la disolución partido por el volumen en litros de la solución o de la disolución. Entonces vamos al primer ejercicio, calcular la normalidad si tenemos 10 gramos de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico en 500 mililitros de disolución. Entonces, para calcular la normalidad, el volumen de la disolución ya lo tenemos, son 500 mililitros. Haremos aquí el dibujo en este primer ejemplo para que quede más claro. 500 mililitros de disolución, por lo tanto, este dato ya lo tenemos. Y los equivalentes de soluto los tendremos que calcular. Nosotros tenemos en nuestra disolución 10 gramos. Por lo tanto, tendremos que saber cuántos equivalentes son estos 10 gramos de ácido sulfídrico, H2S. Para saber los equivalentes que son estos gramos, primero tendremos que calcular el peso equivalente, que ya lo hemos explicado paso a paso en otro vídeo. Aquí iremos más rápido. Para calcular el peso equivalente del ácido sulfídrico, lo que tendremos que hacer es calcular la masa molecular y dividirlo por lo que llamábamos el parámetro de carga. La masa molecular del H2S tenemos que sumar el azufre son 32, más 2 hidrógenos, que cada hidrógeno es 1, 32 más 1 son 34. Y luego el parámetro de carga, recordad que como era un ácido, este H2S podía perder 2 protones H+, porque como tiene 2 hidrógenos los puede perder en una disolución, porque es un ácido. Como puede perder 2 protones H+, el parámetro de carga era 2. De manera que el peso equivalente será 34 entre 2, que son 17 gramos. Y estos 17 gramos es lo que pesa un equivalente. Por lo tanto, si 17 gramos es lo que pesa un equivalente, 10 gramos, que es lo que tenemos en nuestra disolución, equivaldrán a X equivalentes. Hacemos una regla de 3. 17 gramos son un equivalente, de la misma manera que 10 gramos serán X equivalentes. Para hacer la regla de 3 multiplicamos en cruz y dividimos por el otro. 10 por 1 son 10, entre 17 nos da que esto es igual a 0,59 equivalentes. Por lo tanto, aquí en esta disolución los 10 gramos de ácido sulfídrico son 0,59 equivalentes. Y para acabar de calcular la normalidad, utilizaremos la fórmula N, será igual al equivalente de soluto que hay en la disolución, que hemos dicho que son los 0,59, dividido por el volumen de disolución, que eran 500 mililitros, como tiene que estar en litros, lo dividimos entre 1000 y nos quedará 1, 2, 3, 0,5. Y 0,59 entre 0,5 son 1,18 N. Por lo tanto, la normalidad de esta disolución es 1,18. El segundo ejemplo también muy parecido al anterior, pero ahora tenemos una sal, que es esta de aquí, que es el óxido férrico, Fe2O3. Tenemos una disolución de 200 mililitros con 10 gramos de óxido férrico y calcularemos la normalidad.
Lo mismo, primero tenemos que calcular el peso equivalente. De manera que para hacer el peso equivalente, primero calcularemos la masa de esta molécula, el hierro son 55,8 y el oxígeno son 16, por lo tanto 55,8 por 2 más 16 por 3 son 159,6 y ahora lo tenemos que dividir por las cargas. Como es una sal, lo tendremos que dividir por las cargas que haya en el anión o en el catión. Entonces, para saber las cargas, lo que tendremos que hacer es el hierro. Aquí en esta situación actúa con valencia más 3, porque recordad que girábamos los índices. Pero tenemos 2 átomos de hierro, por lo tanto, en total hay 6 cargas positivas. Si hiciéramos con el oxígeno lo mismo, el oxígeno actuaría con valencia menos 2 y tendría en total 3 átomos de oxígeno, por lo tanto serían 6 cargas negativas. Cuando teníamos estas sustancias, lo que hacíamos aquí era poner la carga del anión o del catión, por lo tanto 6. De manera que el peso equivalente de esta molécula de aquí será 159,6 entre 6, 26,6 gramos. Y esto era lo que pesaba un equivalente, por lo tanto hacemos la regla de 3. Si 26,6 gramos es lo que pesa un equivalente, 10 gramos serán X equivalentes, que será lo que tendremos en la disolución. 10 por 1, 10 dividido entre 26,6 nos da 0,38 equivalentes y para calcular la normalidad lo que hacemos es los equivalentes de la disolución 0,38 dividido entre los litros de disolución, que en este caso serán 1, 2 y 3, 0,2. Y nos da una normalidad de 1,9. Y por último, si tenemos que calcular la normalidad de una disolución 0,75 molar de ácido sulfúrico H2SO4, tenemos que tener en cuenta que, como no nos dan ninguna reacción química, un mol de esta sustancia tendrá 2 equivalentes. ¿Por qué tiene 2 equivalentes? Porque el ácido sulfúrico puede perder 2 protones H+. De manera que como puede perder 2 protones, tiene 2 equivalentes por 1 mol de sustancia. De manera que para calcular la normalidad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de equivalentes por la molaridad. Y 2 por 0,75 da una normalidad de 1,5.